Gloria es para nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno que Dios nos dio esa oportunidad y ese privilegio de poder estar en su casa una vez más. Así es que vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Bonitas alabanzas, bonita administración. El pastor Oscar tuvo, que Dios le puso en su corazón. Vamos al estudio bíblico. Bienvenida, hermana Loli. Qué bueno que esté con nosotros, y cada uno de los hermanos que están con nosotros sean bienvenidos. La familia casi completa del pastor José. Que Dios les bendiga y sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos ahora al estudio bíblico de esta noche. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí estamos meditando los días jueves. Capítulo 2 de la epístola a los romanos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Si no la he encontrado, búsquela, todavía tenemos tiempo. Capítulo 2 de Romanos, versículos del 6 y vamos a leer hasta el 11. Lo tenemos todos, hermanitos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Incline su rostro. Pidamos a Dios que sea Él el que derrame la bendición y esa palabra y ese discernimiento con su Santo Espíritu. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar en su casa una vez más, Señor, dándole la honra y la gloria. Señor, le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que todo lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden terminar de sentarse. Bien, seguíamos estudiando en el capítulo 2. Habíamos iniciado el jueves anterior sobre el justo juicio de Dios. Amén. Dijimos que Dios viene a juzgar con vara de hierro. Amén. Pero ese juicio será para las naciones. Será para todo aquel que no conoció a Cristo. Amén. Ellos son los que van a sufrir ese juicio. Pero la iglesia que le conoció, la iglesia no va a sufrir. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia recibirá corona de vida. Eso es lo que tenemos que luchar. Amén. Para que esa corona no se nos pierda. Por eso que el apóstol Pablo dijo que tenía preparada la corona de justicia en nosotros. Gloria a Dios. Y en la que todos, dijo, los que aman su venida tienen derecho a esa corona. Amén. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Amén. Así es que qué bueno Dios que nos da ese privilegio de poder esperar en Cristo Jesús el día que venga. Porque entonces recibiremos la corona de justicia en los cielos. Bien, vamos a iniciar continuando ahí. Nos habíamos quedado en el versículo 5, donde dice que por la dureza de nuestro corazón, dice ahí, ¿verdad? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces dijimos que la dureza que hay en nuestros corazones es la que no permite que el hombre se arrepienta. Amén. Entonces, si no se arrepiente del hambre de Dios, entonces va a participar en el juicio de ira de Dios. Amén. Por eso es que nosotros debemos de venir agradecidos y arrepentidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos salvó de la ira. De eso nos ha librado Él. Esa ira que nosotros no vamos a sufrir, porque Él tuvo misericordia de nosotros y un día nos arrepentimos delante de Él y cada uno de nosotros le conocimos. Le recibimos como nuestro Salvador
y Él puso en nosotros ese sello del Espíritu Santo. Que ese es el símbolo de que la iglesia le pertenece a Él. Por eso es que dice aquí que debido a la dureza del corazón no arrepentido es que el hombre acumula la ira. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Atesora, dice, para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Iniciemos en el versículo 6. El cual dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces así va a ser la recompensa, ¿verdad? De acuerdo a cómo ha andado mi vida delante de Dios, si hemos tratado de hacer su voluntad o no, así va a ser la recompensa. ¿Qué recompensa queremos nosotros? Gloria a Dios. El juicio, la ira. Porque el que no anda recto delante de Dios o no le conoció, va a esperar ese juicio de ira de Dios. Pero usted y yo que le recibimos, esperamos la recompensa, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que, por eso dice ahí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su camino, conforme a sus pasos por esta tierra. Amén. Es que Dios nos está vigilando, ¿verdad? Amén. Y Él ve lo que andamos haciendo, si le agrada o no. Gloria a Dios. Entonces, como queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo recto delante de Él. Amén. ¿Para qué? Para que Él derrame sobre nosotros bendición. Versículo 7 dice ahí, ¿verdad? Vida eterna. Vida eterna Perseverante. a los que perseveran en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces dice que la vida eterna es para todos aquellos Amén. que perseverando en hacer el bien. Con el bien hacer, dice ahí, al revés, estoy diciendo. Dice, vida eterna. Es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Amén. Tratando de perseverar en lo que es la vida eterna, en lo que es la palabra de Dios. Por eso tratemos de hacer el bien. Esa es la exhortación de cada uno de los siervos que ministran en cada uno de los púlpitos a las personas a hacer el bien. A los hermanos, sobre todo, que conocemos a Cristo, que sabemos que Él es amor, a hacer el bien. A dar ese amor al prójimo, a nuestros enemigos. A eso nos mandó. Esa es la enseñanza que como cristianos debemos demostrar. ¿Por qué? Porque Él nos mostró. Y el cristianismo es símbolo del amor, del perdón, no de la maldad. Porque dice aquí que el que hace el bien, ese es el que tiene esperanzas de tener vida eterna. Esos son los 3 puntos que dice ahí. Veamos, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa inmortalidad es la esperanza de vida eterna con Cristo. ¿Por qué? Porque va a ser una vida eterna. Quiere decir que no vamos a morir ya con Cristo. Ya estamos con Él. Entonces, eso es lo que busca, dice, todo aquel que hace el bien. Pero vamos al 8, a lo que dice ahí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, el apóstol Pablo ahí, en este estudio, está enseñando a los romanos y a todos los gentiles y a todas las naciones que cada uno va a pagar de acuerdo a sus obras. El que hizo lo bueno va a recibir el bien, pero el que hizo lo malo va a recibir el mal, va a recibir la ira. Eso es lo que dice el versículo 8. Por eso dice, pero ira y enojo. ¿Y eso de parte de quién? De Dios. Eso es lo que dice ahí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quiénes son los contenciosos? Los que les gusta mentir, los que planean hacer el mal. Entonces ellos siempre están pensando en hacer el mal. Por eso que dice ahí, ira y enojo. Pero usted y yo no queremos recibir la ira ni el enojo de Dios, porque nadie va a soportar. Si no soportaron en aquel tiempo los israelitas, cuando Dios habló para dar leyes, para dar estatutos, no soportaron que Él hablara cuando escucharon los truenos, los relámpagos y el fuego que había. Ahora en la ira de Dios nosotros creen que vamos a soportar eso. No podríamos. Entonces, por eso es que dice aquí que vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que andan pensando el mal en todo tiempo y no obedecen. ¿A quién? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Por eso dice, no obedecen a la verdad,
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es que por eso es que dice, si ellos no obedecen a la verdad, si no obedecen a la injusticia. ¿Y quién es injusto? El que no conoce a Cristo. Aquel que el enemigo lo domina. Aquel en vez de pensar en estar haciendo el bien, está planeando a quién va a pegar mañana. Incluso a quién va a matar. Muchos planean eso. Pero Dios va a dar su recompensa. Por eso que usted y yo sabemos que cuando tenemos luchas y pruebas, no podemos pelear solos. Debemos de estar confiados en que Jesús está con nosotros. Amén. Y que Él lucha con nosotros en esa batalla. Entonces esa batalla no ha terminado, sino que Dios está ahí todavía nosotros, luchando con nosotros, para que nosotros sigamos perseverantes, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice en el 7, ¿verdad? A los que perseveran. Entonces hay que ser perseverante. Entonces no se rinda, eso es lo que está diciendo, que luche. Porque ningún problema lo puede vencer a usted y a mí si Dios está con nosotros. Por eso dice ahí, a los que perseverando en el bien hacer, a ellos tienen esa esperanza de inmortalidad, de gloria y vida eterna, dice ahí. Entonces la vida eterna está llena. Alguien decide si la toma o no. ¿Y cómo decide? ¿Haciendo el bien o el mal? Si hace el mal, sabemos que el enemigo le está poniendo en su mente, le está minando en su mente el hacer el mal, el destruir, porque eso vino él, a matar, a hurtar, a robar. Pero Cristo vino a darnos vida, y vida a todo aquel que quiere acercarse a Él. Por eso usted y yo sintámonos agradecidos con Dios, que Él tuvo misericordia de poder conocerlo, de darnos ese amor. El amor está para todos, Él lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora nosotros tenemos una parte de responsabilidad ahí, de que hay que predicarle a aquel que no conoce y llevar esa esperanza de que en Cristo hay salvación. Amén. Que Cristo nos puede ayudar en cualquier situación. Él es la solución. Por eso debemos de luchar y confiados en que a nuestro lado va un gran guerrero. El apóstol Pablo iba confiado en todos esos viajes misioneros, en que Dios lo estaba respaldando, en que Dios no se apartaba de su vida, y aunque sufriera ahí en naufragio en todos sus viajes, porque la mayoría de sus viajes fueron a través de barcos, de lanchas, tuvo problemas, casi lo matan, pero Dios estuvo ahí. Y Dios le dio promesa de que iba a llegar a Roma, y a Roma tenía que predicar el Evangelio. Y ahora aquí está escrita la epístola a los romanos, donde él predicó y escribió esta carta. ¿Para qué? Para que los romanos también estuvieran conscientes que había un Cristo poderoso, y que en Él había esperanza, y que solo Él nos podía dar la vida eterna. No como los judíos pensaban, que todavía siguen esperando al Mesías, porque no han creído en que Jesús es el Mesías. Algunos han creído, pero otros no. Por eso hay judíos convertidos y judíos apegados a su religión, a su tradición. Recordémonos que antes de la ley estaba la tradición de los ancianos. Ellos iniciaron las tradiciones, así se regían en vez de las leyes. Por eso que usted, que ya tiene a Cristo en su corazón, lo que tiene hoy es su palabra, la esperanza de salvación y vida eterna. Bien, versículo 8 estamos, y dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente, o al judío primeramente, y también al griego. Vamos a ir viendo de cómo dice al judío primeramente, en lo bueno y en lo malo. El juicio viene para los dos, sea para judío o griego. Griego quiere decir gentil, porque los griegos no conocían a Cristo, los judíos sí.
Entonces, por eso siempre le explica. Entonces, el griego es símbolo de gentiles o de las naciones. Por eso es que dice ahí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, no importa la raza, la nación de que sea, lo malo viene, si no obedece a Dios. ¿Cuántos quieren lo malo aquí? Están en la jugada. Sí me gusta, que pongan atención, que estén atentos. Porque yo creí que iban a decir yo. Pero la gloria es para Dios que están atentos, ¿verdad? Que no, nadie quiere lo malo. Ni en nosotros ni en nuestra familia. Pero queremos lo bueno, ¿verdad? Así es que por eso dice ahí que está esa promesa para todo aquel que hace lo malo, tribulación y angustia, dice. Sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. No hay disensión de personas. Eso es lo que va a decir al versículo 11. Así es que dice ahí que todo el que hace lo malo anda en el pecado. El que anda en el pecado es el diablo. Porque el que mete el pecado, el que inició el pecado fue Satanás. Recordémonos que allá en el Edén se inició el pecado. Cuando Satanás engañó a Eva. Allí comenzó. Y vino esa generación transmitiéndola a todos hasta estos tiempos con pecado. Por eso es que David escribió, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre. Porque él estaba consciente del pecado que se había entrado en los primeros padres. Así es que todo el que hace lo malo tiene esa promesa de esperar tribulación y angustia. No hay bendición. Todo el que quiere bendición tiene que hacer lo bueno. Tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios ha escrito a su palabra. Veamos el versículo 10. Pero gloria y honra, dice, y paz a todo aquel que hace lo bueno. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahora Pablo está escribiendo eso. Diferencia entre lo bueno y lo malo, y que todo el que hace lo malo espera la paga de Dios. La tribulación y angustia, dice, pero gloria y honra, ¿y qué? Y paz. Entonces, ¿cuántos tienen paz? Nadie también. La gloria es para Dios. Entonces dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Los que tenemos paz, tenemos que hacer el bien. Caminar con Dios de la mano y mostrarlo al mundo también de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo mostramos? Con nuestro testimonio. Hablando de Cristo a los que no le conocen. Porque hay esperanza en Él. Pero si no hablamos muchas veces, quizás porque ni nosotros creemos en que Cristo nos da esa esperanza. Pero aquel que está confiado y seguro y ha creído en esa convicción de la fe de que Cristo es nuestra ayuda, ese habla y dice, Dios nos va a ayudar. En cualquier problema, Dios está con nosotros. Eso es lo que hay que decir. No cuando nos dice el médico, usted solo va a vivir una semana o un mes. El médico puede decir cualquier cosa, como habla cualquier impío que no conoce a Dios. Pero hasta muchos médicos a veces le dicen, confía en Dios, que Dios le puede hacer un milagro, porque solo un milagro lo puede salvar. Así que en eso es lo que hay que confiar. Por eso que dice ahí el 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, a los dos, ¿verdad? Sea judío, sea gentil, tiene lo bueno si hace lo bueno, si busca de Dios. Pero viene tribulación y angustia si hace lo malo. Ahí están las comparaciones que el apóstol Pablo hizo. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que no hay acepción de personas? Porque el castigo es igual para los dos. Amén. Si hace lo bueno o si hace lo malo. Hay recompensa de acuerdo a sus obras. Entonces, nuestras obras, ¿cómo deben de ser? Buenas. Para recibir lo bueno de parte de Dios y para dar lo bueno al prójimo. Amén. Porque no vamos a dar lo que nos sirve. Gloria a Dios. Muchas veces nos ponemos a regalar cosas que ya están rotas, ¿no? Una camisa rota, démosla aquí. ¿Por qué no damos lo bueno? Si es lo que manda hacer lo bueno, no vamos a dar lo que nos sirve. Porque como cristiano, mira, es cristiano y esa camisa rota te dio. Y ese vestido roto.
Entonces, por eso es que hay que regalar lo bueno. ¿Por qué? Porque así voy a recibir. Amén. Si yo doy una camisa rota, me van a dar una rota. Pero como yo no quiero eso, yo quiero una nueva. Creo que el hermano allá con la hermana Rita nos regaló la nueva, ¿verdad? Y le hemos puesto todavía. Pero la gloria es para Dios que la hermana nos dio esa bendición. Dios bendiga a mi hermana Rita. Entonces dice, porque no haya acepción de personas para con Dios. Entonces Dios no anda viendo si usted es pobre o es rico, si es alto o bajito, si es bonito, si es feo. Dios quiere bendecirlo igual. Dios no quiere que usted haga lo malo. Dios quiere bendición. Que usted se llene de bendición, al igual que todos nuestros hermanos, nuestra familia. No quiere nada de maldad, porque Dios es Dios de lo bueno. El enemigo hace lo malo y lo malo quiere infundir. Y quiere que usted se confunda. ¿Por qué? Porque Él es el engañador. Él a cualquiera engaña. A cualquiera le dice, mira, el hermano Juan estaba hablando del pastor Oscar. Pero no, hermano Juan, no hablen mal de él. Es que no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. Porque allí se generan las contiendas. Allí se generan los chismes. Así es que Dios no hace acepción de personas. Sigamos ahí avanzando. Vamos y llegamos hasta el 16. Dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora el apóstol Pablo viene y hablando del pecado dice que todos los que sin ley han pecado, por la ley también van a perecer. Porque la ley los condena. La ley no nos salva. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque todos los que sin ley han pecado. O sea, caminando a la voluntad del hombre, no a la de Dios. Andan sin ley. Por eso dicen, ese hombre anda sin ley. Porque nadie lo manda, él hace lo que él quiere. A eso se refiere. Entonces, no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Por eso dice ahí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La misma ley los va a juzgar. Porque eso dijimos, que la ley nunca nos va a salvar. Y nunca salvó al pueblo. Sino solo era un modo de vida de parte de Dios para su pueblo. Dios tiene un modo de vida para todos sus hijos. Nos dio enseñanza, nos dio estatutos. Y ahora vino y nos dio esa salvación tan grande al morir en esa cruz. Dios quiere bendecirnos siempre. Y cada vez que usted ande rectamente, recibirá de Dios bendición. Por eso es que usted y yo debemos de ser agradecidos con Él. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Como padres o madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero no hacemos lo bueno. Muchas veces nuestros hijos ven lo malo que hacemos. Y como lo malo se pega más fácil. Entonces, así van a recibir. Por eso que dice, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Usted y yo no vamos a ser juzgados por la ley, sino por la ley del amor de Cristo Jesús. Esa ley que ya no está escrita en piedra, sino que dice Hebreos que la escribió en nuestro corazón. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí está, ¿verdad? Que solo los que oyen la ley tampoco van a ser los justos, dice ahí, ¿verdad? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque la ley no justifica. La ley condena. Hay un juicio de condenación en la ley. Ya vamos a ir viendo cómo dice ahí que los abogados van y defienden o atacan según la ley. Entonces dice ahí, los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Que las leyes, los que las hicieron, Dios los inspiró para que las hicieran, para que se apegaran a ellas y caminaran de acuerdo a su voluntad. Ellos son los que van a ser justificados. Pero si caminaban bajo la ley, pero la ley del amor, la ley de la gracia, la ley del perdón de Dios. Eso es lo que vino a dar Cristo Jesús. Ya no vino a dar
una ley que nos condenaba, sino que nos salvaba. Y es que esa es la diferencia, eso es lo que sabe, ¿verdad? De que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La gracia de Dios es diferente a la ley. Porque la ley condena, pero la gracia nos salva. Amén. Versículo 14 dice, por cuanto o cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces ahí está hablando de los gentiles, ¿verdad? Que andan sin ley o que no tienen ley. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, por naturaleza, usted y yo sabemos y conocemos lo bueno y lo malo. Y así caminamos. Pero muchas veces transgredimos la ley. ¿Por qué? Porque si vamos conduciendo, muchas veces nos pasamos en rojo. Muchas veces no cedemos el paso al peatón. Entonces la ley la transgredimos. Y sobre esa transgresión está Dios viendo la maldad que hay. Que no nos apegamos. Y por eso dice de que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces saben de que la ley ahí está. Y conocen la ley, dice ahí, ¿verdad? Aunque no la tengan, dice, son ley para sí mismos. Ellos se ponen esa ley, porque saben que así están escritos. Dice en el 14, vamos al 15. Dice, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Que ya la ley ya no estaba en las piedras, escrita en piedra. Ahora muchas veces esa ley todavía está escrita en piedra, pero en esa piedra de su corazón. Porque por eso dijo Ezequiel que Dios les había dicho que iba a poner delante de usted un corazón de carne y iba a quitar el corazón de piedra. Porque en esa piedra todavía están escritas la ley que nos mata, que no nos salva. Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ya dijimos de la ley del amor, la que Dios escribió en el corazón, no en las piedras. Por eso dice ahí, dando testimonio, dice, su conciencia. Cuando usted y yo tenemos escrita la palabra o la ley del amor en nuestro corazón, damos testimonio, dice ahí, dando testimonio de su conciencia. ¿Por qué? Porque ya conocemos de Cristo. Cuando hacemos lo malo, transgredimos la ley, nuestra conciencia nos habla. ¿Y quién toca nuestra conciencia, nuestra mente? Cristo. Él nos maneja, el Espíritu Santo nos guía. Y nos dice, estás haciendo lo malo cuando pecamos. Por eso es que está diciendo el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia. Cuando nos redarguye del pecado en que estamos, ahí nuestra conciencia está hablando el Espíritu Santo a su vida y a la vida, recordándonos que el pecado que estamos cometiendo ya no debe de ser en nuestra vida. En nuestra vida el pecado debería estar fuera. Así que por eso que dice ahí que dando testimonio a la conciencia y acusando o defendiendo su razonamiento. Ahí está, ¿verdad? Que los razonamientos legales a través de las leyes los hace a través de la conciencia. Consciente del pecado o consciente en que la gracia de Dios está sobre nosotros y cómo debemos de caminar. Y la diferencia entre lo bueno y lo malo que Dios vino a poner. Así es que la gloria es para Dios, hermanos, que Dios nos pone en la mente, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, el ya no hacer el mal, sino el bien. ¿Para qué? Para que agrademos a Dios, agrademos al prójimo. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Agradar primeramente a Dios. Y lo vamos a agradar agradando a nuestros prójimos, amando a nuestros enemigos, perdonando las ofensas. Como dice el Padre nuestro allá en Mateo 6, ¿verdad? La forma de orar. Que Él perdone nuestras ofensas, así como también, dice, nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿A cuántos nos han ofendido alguna vez? ¿Y cuántos han perdonado? Nos falta. Tenemos que aprender.
a perdonar. Por eso que me gusta esa alabanza, que dice, si tienes que aprender, también a perdonar. Porque no hemos aprendido, todavía nos falta. Seguimos aprendiendo. Nuestra vida es un aprendizaje para todos y para toda nuestra familia. Así que usted es un ejemplo. Muchos dicen que la vida es un libro abierto de cada hermano. ¿Por qué? Porque son enseñanzas para las nuevas generaciones. Y usted y yo debemos de dejarle una buena enseñanza a las generaciones nuevas. Las generaciones que dicen ahora que son muchos de cristal. ¿Y por qué dicen de cristal? Porque solo en la pantalla de cristal pasa. Por eso se llama generación de cristal. Sus manos no están rayadas de trabajar duro. ¿Por qué? Porque es más fácil estar en una computadora, en un teléfono. Pero terminemos ahí en el 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahí está la enseñanza final. Que Dios nos va a juzgar por medio de Jesucristo. ¿El qué? Los secretos, dice ahí, de los hombres. Entonces hay cosas secretas que usted y yo no conocemos, pero Dios sí las conoce. Y sobre esas cosas secretas dice que nos va a juzgar, ¿verdad? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, según nosotros es secreto, pero Dios ya lo conoce, dice ahí. Dios va a juzgar esos secretos porque para Él o delante de Él no hay nada escondido. Todo sale a la luz, dice la palabra. Todo sale al descubierto. Por más oculto que creamos nosotros que hacemos las cosas o escondernos, difícilmente. Porque en los cielos, allá está Él. Debajo de la tierra, Él va. Y nos conoce y sabe dónde estamos. Nadie piensa esconderse de Dios para hacer el mal. Porque para hacer el bien no lo escondemos, porque sabemos que a Dios le agrada. Pero para hacer el mal, muchas veces como cristianos no quisiéramos que lo vieran haciendo lo malo. Porque el mundo sabe que usted y yo somos de Cristo. Somos cartas leídas, dicen muchos. Y entonces dicen, y es cristiano. Y es lo que más nos duele. Pero si andamos apegados y queriendo caminar rectamente con Dios, por eso dice ahí, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios le ha dejado su palabra. Y sobre esa palabra dice Juan, que esa misma palabra nos va a juzgar. Por eso es que esa palabra es el evangelio y por eso dice conforme a mi evangelio. No conforme a lo que yo digo, ¿verdad? Sino a lo conforme que Jesús escribió. A través de estos hombres inspirados por Dios, dice que conforme al evangelio, o a mi evangelio, no al mío, sino al de Cristo. Entonces así está hablando el apóstol Pablo, que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Así es que no piense, hermano, que se esconde, ¿verdad? No piense que hay cosas que nadie las sabe, solo usted, pero Dios también las conoce. Y Él dice que sobre esos secretos, dice ahí, ¿verdad? Vas a juzgar, dice. Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles son esos secretos? Los pecados ocultos que cree que usted y yo nadie lo sabe. Pero deberíamos de confesar esos pecados ocultos delante de Dios. Delante de los hombres no, ¿verdad? Porque nos hace chambre. Y anda la bulla y diciendo, que aquella dice que estuvo con aquel esposo de otro. Entonces, son secretos que a veces no se confiesan, pero delante de Dios confesémonos. ¿Por qué? Porque Él ya lo conoce. Él quiere un corazón arrepentido. ¿Por qué? Para perdonar esa falta. Porque Él es el que perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona mis transgresiones, le digo al Rey David. Perdona mi maldad y límpiame más y más con hisopo. Que así lo limpiara yo, para sacarnos todo lo malo. Eso es lo que le dijo el salmista David. Lávame más y más de mi maldad. Todos necesitamos, ¿verdad? Ser limpios de la maldad, en que el pecado o el enemigo nos murió. Por eso Cristo murió, para darnos esa esperanza y esa salvación y esa limpieza de pecado. Hermanos, allí ha estado la palabra de nuestro Dios.
Dios siempre habla a través de estas enseñanzas y la gloria es para Él. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por este momento, por este estudio. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio